Ok, comenzamos. La semana pasada, bueno, quisiera yo decirles que la razón por la cual nos estamos reuniendo, bueno, haciendo este estudios bíblicos de esa manera es porque pues no nos podemos juntar, ¿verdad? Pero además mucha gente en el país donde están o en la ciudad donde están, pues no tienen tampoco acceso a reunirse. Pero no nada más eso, también la cosa es de que nosotros vemos que hay muchas preguntas, aún todavía después de años de estar estudiando la palabra de Dios, especialmente con esto del mesianismo, de las raíces hebraicas. Entonces la gente, eh, pues yo creo que son sinceros y quieren agradar a Dios, quieren servir a Dios, y la razón, y solamente escuchamos las voces de muchas personas, ya sea que sean rabinos, o sean pastores, o sean sacerdotes. Y como la gente tiene estudio, pues nosotros decimos, pues él sabe de la Biblia y escuchamos en el internet, en YouTube o diferentes medios de comunicación y empezamos a tratar de imitar o de hacer cosas que tal vez ni entendamos. Y lo que yo estoy viendo es que mucha gente, cuando yo comencé a estudiar las raíces hebraicas, me di cuenta de lo peligroso que puede ser el estar estudiando cosas que son verdades y son muy buenas entenderlas y aplicarlas, pero también hay una línea muy fina en la que tenemos que caminar. No podemos irnos ni para la izquierda ni para la derecha. Tenemos que seguir nuestra meta. Y estoy hablando con gente que proclama creer en Yeshua o en Jesús como el Mesías. Entonces, si nosotros creemos como Él o creemos en Él, tenemos que seguir nuestra fe. Por eso la semana pasada quise comenzar con el tema manteniendo nuestra fe. Y yo les pedí de favor que leyeran el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, pero en la semana pues, estaba estudiando, dije, no, se me hace que no, todavía no estamos listos para poder empezar a leer la Biblia de la manera que la quiero leer. Pero hoy quisiera yo poner otro fundamento para que podamos entender nosotros cómo cuando leemos la Biblia y entender la fe en Dios, cómo nosotros vamos a vivir una vida agradable para Dios en Jesús o en Yeshua. Ese es mi propósito. Entonces, no quisiera todavía leer el texto bíblico hasta no poner en esta parte del fundamento para poder nosotros realmente caminar de esa manera. Entonces, quiero seguir tocar el tema de la fe un poquito más porque no se me olvidó, sino que por el causa del tiempo no lo toqué. Y es que la fe que hablamos la semana pasada, no es una fe ciega. Y bueno, no vacía, no es una fe vacía, sino que la fe también, la fe sin obras, no sirve, no sirve para nada la fe sin obras. Entonces, ¿qué significa las obras? Entonces, nosotros pensamos, bueno, pues tengo que guardar el sábado y me tengo que vestir de cierta manera. ¿Hasta qué puntos o de qué obras habla Santiago? Que las obras, o sea, la fe sin obras está muerta. Entonces, si tenemos fe, pero no hay obras, pues en realidad no estamos haciendo nada bueno. La fe, una verdadera fe lleva a obrar. Por ejemplo, la gente que podemos decir, yo creo en Dios, yo tengo fe que no tengo trabajo, pero yo sé que voy a encontrar trabajo. Pero si esa persona se queda en su casa a ver televisión, esperando que Dios haga el milagro de darle el trabajo, pues es una fe falsa. ¿Por qué? Porque no hay acción en esa fe. Entonces la fe tiene que llevar obras. Es el punto que yo quería recalcar antes de comenzar el día de hoy. La otra cosa también que mencionamos es de que la fe que nosotros tenemos en Dios y en su Hijo, es a través, bueno, la fe se obtiene a través de escuchar la palabra y la palabra de Dios.
o de Yeshua, es lo que decía, escuchar la palabra de Yeshua es como viene la fe. Entonces, pero hay una cosa que tenemos que entender. Nosotros, específicamente nosotros, lo que yo recuerdo cuando comencé este caminar es que empecé a escuchar que decían, que tú eres judío y tú eres judía, mira que tus raíces y tu apellido y la gente empezamos a hacer el DNA, los exámenes del DNA y empezar a buscar nuestras raíces. Y resulta que muchos de nosotros nos hicimos la prueba y no, pues tú eres indio, vienes de sangre india pues no eres judío. Y digo, bueno, pues y me entristezco, pues no soy judío, pues yo no soy parte del pueblo de Dios, o sí, yo soy judía y vengo de acá, de Guatemala, de Salvador, de México, y empezamos con esas ideas de que porque soy judío, tengo descendencia judía, yo entonces soy parte del pueblo de Dios. Entonces, nosotros como creyentes en Yeshua, o un indio, o una persona que realmente no tiene nada que ver con el judío, ¿dónde queda en el reino de Dios? Es la pregunta. O sea, entonces el judío es el único que va a ser salvo. ¿Se ocupa de tener sangre judía o apellidos judíos para ser parte del pueblo de Dios? Es la pregunta que yo veo que Pablo, que es un judío, realmente está hablándole a los gentiles y tratando de abrir los ojos, que no quiera ser judío. No quiere ser judío. Sé tú como quién eres, como fuiste llamado. Y me puse a pensar y digo, bueno, un león no le puede decir al chango que se haga león para que pueda ser un animal. El chango es chango, el león es león, el conejo es un conejo. Pero cada uno trae sus buenas cosas en este mundo. Su aportación como conejo, como león o como chango. Nosotros los seres humanos que Dios nos creó y de ahí se separaron las 70 naciones, todos somos imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros los creyentes en Yeshua o en Dios? Esa es la cosa que tenemos que pensar. ¿Qué vamos a hacer nosotros para el reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, vamos a matar todos los changos porque no son leones. O todos van a ser leones, o todos van a ser conejos, o todos van a ser changos. Entonces, no, el judío no es el único pueblo que va a ser salvo, ni que es el amado por Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su Hijo para que nadie se pierda. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra fe? Es la razón que yo quería hacerte pensar, tú como creyente en Yeshua, qué es lo que estamos enseñando, predicando o promoviendo. Entonces, cualquier persona que está promoviendo que tienes que ser judío, tienes que vestirte como judío, tienes que hablar hebreo, tienes que estudiar como los judíos. Entonces, estamos predicando un evangelio completamente diferente al evangelio de Yeshua y de los apóstoles. Y yo, o sea, estos temas que voy a dar va a ser para eso. Entonces, la persona que diga, pues yo no creo así como tú, hermano, pues yo lo respeto y puede seguir siendo tratar de ser judío, judía, y es respetable. Pero yo voy a hablar con la gente que cree en Yeshua y tratar de llegar a un entendimiento eh, con la esperanza de que entendamos y que se termine esto de raíz. Porque vamos a estudiar por qué razón leemos las escrituras. Ahora, nosotros, personalmente, yo hablando de mí, yo nací en México y pues nunca pensé que era judío. O sea, me siento judío en mi espíritu, no porque quiera ser parte del pueblo de Israel para ser judío, no, sino creo en el Dios de Israel. En esa parte quiero ser parte de ese pueblo, en la mentalidad, en mi fe. Y quiero seguir los pasos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los personajes bíblicos que se nos mencionan, que son hombres y mujeres de Dios. Ese es mi punto. Entonces, este tema lo voy a titular Reconociendo nuestro lugar en la familia de Dios. Es como le quiero titular a este día. Pero hablando de la fe, le digo, tiene que venir con obras.
Y la palabra de Dios tenemos que reconocer y recordar que la palabra no se nos fue revelada a nosotros, los gentiles. Esta palabra de Dios se les fue revelada al pueblo de Israel. Y fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Estoy diciendo pueblo de Israel, no estoy diciendo judíos, porque la palabra no se le reveló a los judíos, se le reveló al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus, y Dios escogió la tribu de Leví, y es su líder que era Moisés. Moisés era de la tribu de Leví, y a él se le reveló la palabra de Dios con todo el pueblo de Israel, con Judá, con Leví, con Simeón, con Benjamín, con todos las 12 tribus, recibieron la ley de Dios en el Sinaí. No fue judíos. Entonces, la palabra judío se ha venido a ser como algo general para las 12 tribus. ¿Por qué? Porque fue la tribu que su padre Jacob bendijo antes de su muerte y dijo que no se quitaría el cetro de Judá. O sea, que Judá iba a ser el líder espiritual y de la legislación del pueblo de Israel. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no significa que Judá era muy especial y los demás no. Entonces Leví fue escogido para hacer ¿cómo se llama? En el templo, el servicio del templo, los levitas. Entonces, yo no quisiera que esa palabra judío o judaísmo, el judaísmo es la manera de creer del pueblo de Dios, de las 12 tribus, ¿ok? Pero Judá es el líder. Entonces, vamos a ver que Pablo, cuando está hablando a las iglesias de Romanos y de Corintios y de Gálatas, Pablo está hablando a los gentiles, eran gentiles que iban a las sinagogas y estaban ellos interesados en escuchar al Dios de Israel. En ese tiempo, los judíos, el pueblo, que eran los judíos, porque en ese tiempo sí eran judíos, en el tiempo de Yeshua, porque las otras 10 tribus, 11 tribus habían sido esparcidas. Cuando en el tiempo de Yeshua solamente estaba la tribu de Judá, que eran los judíos, y todos ellos tenían en sus sinagogas, los gentiles que escuchaban pues la palabra de Dios a través del judaísmo, pues iban a las sinagogas y estas personas iban a la sinagoga. Entonces, ellos se les llamaba, a unos se llamaban los temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque querían buscar al Dios de Israel. En ese tiempo, tanto los judíos como los gentiles que iban a la sinagoga estaban esperando la venida del Mesías, porque ese es el mensaje que desde el principio, desde Adán, se le prometió a Adán que vendría un redentor. Entonces, desde el principio, desde la caída del hombre y de la mujer, se está esperando un redentor. Entonces, en ese tiempo, tanto gentiles que iban a la sinagoga a aprender y los judíos estaban esperando a un Mesías redentor y que tendría que venir de la tribu de Judá, descendiente de David y hijo de Abraham, llamado Hijo de Dios. Es lo que estaban esperando. Entonces, cuando Yeshua llega al escenario, pues gente reconoció o creyó que él era el Mesías. Otros no creyeron. Entonces Pablo era uno que no creía, era un perseguidor de los que habían creído que Yeshua era el Mesías, pero de acuerdo a la historia bíblica en el libro de Hechos, él reconoce o se le aparece Yeshua y le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Entonces él se convierte y entra a Damasco y se le dice qué hacer. Y este hombre tuvo un celo, una fuerza tan grande que estuvo dispuesto a viajar por todo lo que del mundo de entonces a predicar que Yeshua era el Mesías. Y de ahí fue a Corintio, fue a Roma, fue a Galacia, a Éfeso, y por eso escribe sus cartas a las iglesias. Entonces, una persona como tú y yo, que hemos creído en Yeshua, y hemos creído porque nuestros padres nos dijeron que, que hay un Dios y que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús o Yeshua es el Mesías y que a través de él tenemos redención. Es lo que a mí personalmente me enseñaron eso cuando era pequeño. Y entonces voy a la escuela y veo que mi escuela hay
O sea, hay católicos, hay pentecosteses, hay testigos de Jehová, hay de todo tipo de personas con una denominación y todos peleándose que tienen una verdad. Y es una confusión grande. Pero yo les digo, cuando nosotros no estamos fundados, no tenemos una fe, pues nuestra fe va a caer. Y vamos a decir, pues esto es pura mentira. Nadie se pone de acuerdo y cada quien por su lado. Y gente pues empieza a vivir una vida pues sin Dios, porque en vez de buscar a Dios, nos frustramos y dejamos de reunirnos o de creer porque pues, todos están peleando y nadie realmente tiene la verdad. Entonces vamos a estudiar cuál es nuestro lugar como gentiles y creyentes en Dios, en el Dios de Israel y en la Biblia. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con entender esto, que toda la palabra de Dios fue escrita por gente del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Es el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Entonces Moisés era un levita, como les digo, y a él se le reveló la palabra. Y el Pablo no era un judío, o sea, no era judío de la tribu de Judá, él era de la tribu de Benjamín, pero se llamaba judío porque creía en el judaísmo. Entonces Pablo también escribe la palabra, casi el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento es escrito por Pablo. La mayoría de los escritos es de Pablo. Y lo que yo escucho el día de hoy es que Pablo es un hombre que es un falso y que no cree, que no era un discípulo de Yeshua y que sus palabras de él no tienen sentido y que no debemos de evitarlo. Estamos hablando del día de hoy, del 2020 que estamos viviendo. Y yo digo, bueno, entonces, si tú has creído en Yeshua y has leído la carta de Romanos y de Corintios y Gálatas y Efesios, entonces todo eso va a venir a ser en vano todo lo que, nuestra fe, lo que hemos creído, todo lo que, se va a desboronar todo lo que hemos creído. Tenemos que comenzar desde el principio otra vez. Y lo que nos están enseñando los que andan promoviendo el judaísmo es de que todo el Nuevo Testamento no lo leas, solamente tenemos el Tanakh, lo que es los 5 libros de Moisés, los escritos y los profetas. O sea, todo lo que es Jesús, Yeshua y los discípulos no sirve de nada. Y estamos volviendo como a rituales, como guardando fiestas, pero de una manera judaizante, no con el sentido verdadero de la palabra de Dios. Y ahora, la pregunta que mucha gente me dice a mí, ¿tú a poco tú eres un maestro y eres un experto en... No, pues por eso te digo, yo no te voy a enseñar fiestas, ni cómo vestirte, ni nada de eso, porque yo no soy judío, no soy experto en eso, en el judaísmo. Pero yo predico y enseño lo que creí a través de la fe que empezó con mis padres, o mis abuelos, o vecinos, o gente que yo conocí, que promovían que Yeshua o Jesús es el Mesías y que a través de él tenemos redención. Entonces es lo que yo enseño, y lo que voy a seguir enseñando hasta el día de hoy porque es lo que creo. Entonces, eh, tenemos que entender esto, ¿ok? Moisés era un levita y Pablo era un benjamita. Moisés escribió los 5 libros de Moisés, que es la Torá, y Pablo escribe casi el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Es súper importante porque toda la Biblia, y digo toda la Biblia porque no sé, el único que no sé sinceramente y no se sabe 100% quién fue Lucas, si era un judío o si era un gentil converso. Pero de ahí en fuera, lo que es Moisés y los profetas y Pedro y Juan y Santiago eran judíos. Todos ellos eran judíos. Y esa palabra que leemos como Biblia realmente viene del pueblo de Israel. De ellos viene. ¿Y por qué es súper importante entender esto? Porque la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. La Biblia fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. Griego, ¿por qué? Porque Pablo escribió en griego. Aunque era un judío que hablaba hebreo, escribió griego porque era el idioma que se movía en ese entonces. Entonces, para nosotros poder entender el Nuevo Testamento, tenemos que realmente leer el griego. Y para entender el Antiguo Testamento tenemos que leer el hebreo. Ahora, la pregunta es esta, que yo me hago personalmente, porque entre más me esfuerzo y digo, bueno, pues quisiera leer la Biblia en hebreo, pues no entiendo hebreo. O sea, hay que estudiar. Y
Pues yo ya tengo más de 50 años, entonces tal vez un niño que empieza a leer y se le enseña el hebreo en Estados Unidos o en México, en el país en donde estés, tal vez ellos puedan llegar a entender un poco más la Biblia en hebreo, pero nosotros no. Entonces, si yo hablo hebreo o perdón, hablo español o hablo francés o hablo italiano, ¿cómo voy a llegar a la salvación si es a través del idioma hebreo? Entonces, entonces todo lo que dice el Nuevo Testamento viene a ser falso, y aún la parte del Antiguo Testamento, porque la salvación también viene para los gentiles. Es la promesa de Dios a Abraham. Dice, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, y dice que toda lengua adorará y toda rodilla se doblará. Entonces nosotros tenemos que entender esto y parar de ya el promover el judaísmo o que ser judíos. Tenemos que ser mexicanos o salvadoreños o guatemaltecos, de donde seamos nosotros, porque todo hombre, toda mujer son hechos a la imagen de Dios. Entonces, es importante entender esto, pero también es importante darle el entendimiento que los judíos o los israelitas fueron los que recibieron la palabra de Dios. Pero, ¿saben qué ha pasado, verdad? Muchos judíos y muchos israelitas han sido malos, muchos de ellos. Otros han sido buenos. Entonces, yo no quiero ser un judío malo o un gentil malo. Queremos ser gente que hace el bien, no el mal. Entonces, tenemos que aprender esas cosas y tomar. Por eso digo, ¿cómo se llama el tema de hoy? Aprendiendo nuestro lugar en la familia de Dios. Cada persona tiene un lugar en la familia. Por ejemplo, yo tengo una hija y tengo 3 hijos. Y cada uno, de acuerdo a sus dones que yo veo, de acuerdo a sus talentos que yo veo, es como los uso. Pero no usar en una manera mala, no, es como yo digo, bueno, sabes que tú vas a barrer, tú vas a hacer esto, porque veo ese talento en ti. Entonces, Dios a cada persona, a cada nación, a cada lengua, le da una cosa especial. Y cada persona tiene que ser como es. Entonces, eso es súper importante para poder entender y caminar en lo que queremos ser hijos de Dios y obtener una vida eterna en Él. Entonces, vamos a ver que Pablo, en su desesperación, porque él, cuando iba a predicar a los gentiles, creían y venían por miles, por cientos a las sinagogas. Pablo nunca entró a una iglesia, nunca jamás entró a una iglesia, porque no existían las iglesias, existían las sinagogas, donde se predicaba la palabra de Dios, la Biblia. No había iglesias, no había cristianismo, no existía eso. Se les llamaba cristianos porque creían en Jesús, en Yeshua, como que era el Mesías, pero no había una religión cristiana. Eran judíos, todos eran judíos. Y Pablo, cuando llega a Corintios, si abre su Biblia en 1 Corintios 14, verso 36, si usted lee, yo te doy pasajes, ¿ok? Son pasajes, pero tú tienes que ver el contexto en tu casa, tienes que leerlo, a qué se está refiriendo todo esto. Entonces, Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, verso 36 y verso 37, él fue el que fue a predicar a Yeshua en Corinto. Y resulta que cuando predica a Yeshua, la gente cree. Y Pablo se va a otra ciudad y anda viajando. ¿Y qué pasa con la gente que creyó? Pues empiezan a reunirse. Quieren ir a la sinagoga, pero muchas veces en la sinagoga no los aceptaban porque tienes que circuncidarte, tienes que usar tu talí, tienes que hacer esto. Y la gente pues decía, oye, pues yo nunca me dijo eso Pablo. Y pues empezaron las divisiones. Gente iba a su casa y empezaban a hacer reuniones, como tal vez nosotros. Y había mucha confusión porque no eran judíos, no crecieron en el judaísmo. Cree en Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa, lo que predicaba Pablo. Entonces, ¿qué hacemos como gentiles? ¿Cómo vivimos? Porque veo a los judíos, pues, unos vestidos de negro, otros con esto y lo otro. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir yo? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a comer? Entonces, entonces empezamos a tratar de imitar o tratar de vivir de acuerdo al pueblo de Israel, pero aún el mismo pueblo de Israel no podía vivir
aunque eran judíos de sangre, o israelitas de sangre, no podían vivir su vida como judíos cuando fueron a Babilonia. No podían vivir porque no había templo. Las costumbres, los reglamentos de la nación de Babilonia o de Persia eran totalmente diferentes a la de Israel. Entonces ellos tenían que vivir de acuerdo a, a otra forma de vivir porque ya no estaban en Israel. Entonces, los judíos que viven en Israel tienen muchas ventajas más que un judío que vive en la diáspora. Está hablando de judío, judío, de sangre. ¿Por qué? Porque allá en Israel, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? El Shabbat no se maneja, no hay autobuses, se cierran los negocios. O sea, hay más facilidad de seguir los mandamientos en parte de, de la Biblia en Israel que fuera de Israel. Es mucho más fácil, porque en Israel se celebra Shavuot, se celebra la Pascua, pero aquí celebramos Navidad, se celebra el día del Turkey o cualquier cosa, otras cosas que allá no se celebran. Entonces es más difícil seguir la ley de Dios de acuerdo como un pueblo en la diáspora que en Israel. Entonces Pablo llega a Corintios y les empieza a predicar que Yeshua es el Señor y que a través de él tenemos redención y que somos parte del pueblo de Dios y creemos en él. Y la gente empieza a hacer cosas raras en las iglesias. Empiezan a predicar, no, que mira que los judíos se ponen velo y que las mujeres usan peluca o cualquier cosa y la gente empieza hay gente que dice, ¿sabes qué? Sí, tenemos que ser como los judíos, tenemos que hacer esto y el otro. Y otros decían, no, y no. Y hay un pleito, hay una división desde hace muchos años. Y ahorita creo que aún peor, ¿por qué? Porque el conocimiento de Dios, ya no hay excusa. Entonces, Pablo le escribe aquí en 1 Corintios, le dice de esta manera, le dice a los corintios, ¿salió de ustedes la palabra de Dios? Es una pregunta que les hace. ¿Salió de ustedes, corintios, la palabra de Dios? ¿O llegó a ustedes solos? Dice, si alguien cree que ser profeta, si alguien se cree profeta o espiritual, dice, reconozca que lo que escribo, que lo que yo les escribo, Pablo le está escribiendo, es mandamiento de Dios, es mandamiento del Señor. Si alguien se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que estoy diciendo es mandamiento del Señor. Entonces, cualquier persona de nosotros que decimos que Pablo es un mentiroso o es un falso, o que él dice que comemos puerco y que no tenemos que hacer los mandamientos, está torciendo la palabra de Dios. El mismo Pedro le dice en la carta de Pedro, dice, escuchen a vuestro hermano Pablo, porque Dios le dio mucho conocimiento, mucha sabiduría y cosas muy difíciles de entender. Pedro, que era uno de los apóstoles más amados de Yeshua, reconoce a Pablo como un hombre muy inteligente en la palabra de Dios. Dice, escuchen a Pablo, porque dice, Dios le ha dado mucha sabiduría. Dice, y son cosas difíciles de entender. Pero menciona una cosa, dice que los indoctos y los inconstantes tuercen. Hay gente que nunca leemos la Biblia, nunca la leemos, ni tenemos una comunión con Dios diaria. Nos las pasamos viendo televisión o haciendo cosas que de Dios ni nos acordamos más que cuando nos acostamos. Y eso, quién sabe, o cuando comemos. Pero no hay una relación constante con Dios. Entonces, eh, vemos el Corintios o Romanos y vemos un verso ay, que yo no creo eso y a mí no me cae como escribe este hombre. ¿Pero por qué? Porque somos inconstantes. Entonces, cuando una persona no tiene una relación con Dios, o sea, a mí Pablo no me confunde Pablo, ni Pedro. Al contrario, me afirman en mi fe. Son gente de Dios, que hoy en día la gente está ridiculizando. Son gente que fueron muertos por el Evangelio, por predicar que Yeshua es el Mesías. Dieron sus vidas por ti, por mí. Pero son falsos ahora. Ahora estamos escuchando rabinos o gente que sale en el internet o en YouTube predicando cosas que ni siquiera saben ni lo que están diciendo, nada de esas cosas. Entonces Pablo está escribiendo a los corintios y miren, yo escuchaba a un señor que decía, no, que la carta de Corintios tú no la leas porque esa no fue para ti, esa fue para Corintios.
Y la carta de Romanos tampoco la leas, porque no fue escrita para ti, fue escrita para los romanos. Pero ¿qué? Lo que está diciendo Pablo, que dijo Pablo, todo lo que fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Todo lo que fue escrito. Entonces, ¿para qué leo el libro de Génesis o el libro de Levíticos o de Deuteronomio? Fue para los judíos. Entonces, ¿qué es para mí? Si la palabra de Dios fue escrita para el pueblo de Israel o fue escrita para los corintios, ¿qué es para mí? Entonces, ¿para qué sigo este libro? Es lo que yo les decía. Tenemos que poner un firmamento y una fe firme en lo que estamos creyendo. Si no creemos que Mateo es de Dios, o Lucas, o Juan, o Marcos, entonces, la verdad, estamos perdiendo el tiempo. Pero yo soy un peleonero y yo voy a pelear por lo que creo. Y yo voy a enseñar lo que creo, porque ellos enseñan también lo que creen. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio de Jesús, de Yeshua, que es un evangelio de esperanza, no de reglamentos para atar a la persona, para que seas un esclavo de mis pensamientos. Dios vino a dar libertad. A eso vino Yeshua. Entonces, ¿salió de ustedes la palabra de Dios? La respuesta es no. Dice, o llegó a ustedes solos, tampoco. Entonces, dice en Romanos capítulo 3, 1 al 4, y es algo muy famoso que tú ya has escuchado. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y dice, grande, es muy grande la ventaja que tiene un judío. Mucha ventaja. En todo sentido, dice. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios o la palabra de Dios. La palabra de Dios fue confiada al pueblo de Israel, al pueblo de judío. A ellos Dios les reveló a ellos la palabra. ¿Por qué? Porque de ahí viene Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia. O sea, tienen ventaja. Es como un manager de un restaurante. Ese manager del restaurante, pues tiene ventajas sobre los empleados. ¿Por qué? Porque él los contrata. Él puede correr al empleado cuando quiere o cuando no quiere, pero también tiene mucha responsabilidad. Entonces dice, ¿qué es el beneficio de ser judío? Mucho. Pero, entonces, ¿seré yo judío? ¿Trataré yo de ser judío porque hay ventaja en ser judío? Pues yo no soy judío. O sea, el judío que es judío, porque Dios tiene un lugar muy especial para el judío, para Israel. Pero no significa que yo voy a ser como él o que quiera ser como él. Él es él y yo soy yo. Y si Dios me puso a mí en segundo lugar, ¿qué tengo que hacer? ¿Pelear con Dios? O sea, por eso estamos batallando en estos días, porque dice Dios, está Dios, está Yeshua, está el hombre y está la mujer. Y esa manera que Dios eh, estableció o quiere que sea así, no nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer menos que el hombre? ¿Por qué yo tengo que ser abajo de esto y lo otro? Y ese es el problema que está sucediendo. Entonces, yo no soy judío y soy feliz como Dios me hizo. ¿Por qué quiero ser judío? ¿Por qué un judío quiere ser gentil? Es lo que te agarra tu identidad y vive con ella. Sé feliz con quien eres. Gózate quien eres. Dice Dios, dice que es grande la ventaja del judío. Dice, pero entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles de los judíos, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Dice, de ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios verdadero, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Entonces, es importantísimo entender esto. O sea, aunque tiene ventaja el judío, no significa que es el único que va a ser salvo o que es amado por Dios. Fue escogido por Dios. Fue escogido y tenemos que... hazte cuenta como que una persona, un rey tiene 2 hijos, o 10 hijos, o 20 hijos. Y alguien de esos va a tener que va a ser el siguiente rey después de que muera. Entonces, ¿quién va a ser el rey? El que lo va a suceder. ¿Quién va a ser?
tiene 20 o tiene 2. Alguien tiene que serlo. No pueden ser 2 o 20 reyes, solamente va a ser uno. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es escogido y el otro no es escogido? Se van a odiar. Bueno, más bien, no se van a odiar. El que no fue escogido va a odiar al que fue escogido. ¿Por qué fue escogido? Entonces, es lo mismo que pasó con Caín y Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque la trajo de un corazón sincero, pero no aceptó la de Caín. ¿Qué pasa? Caín mata a Abel. Esto siempre ha sucedido con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener en especial al pueblo de Israel, sí, pero no idolatrarlo y no tratar de ser judío como ellos. Ellos tienen un lugar muy especial para con Dios. Pero eso es todo. Tú eres tú y yo soy yo. Entonces dice, o sea, lo que les decía es que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Entonces nosotros, como no hablamos esos idiomas, los traductores, la gente que quería leer la Biblia, la Biblia hebrea o la Biblia en griego de Pablo, los escritos, pues los italianos lo tradujeron al italiano, los hispanos a español, los portugueses a portugués. Y es lo que tenemos. Y de lo que, pero es que mira, los traductores hicieron estas cosas malas y pues está bien, todo eso está bien. ¿Cómo le puedo decir? No, no es que está bien, pero tenemos que aceptar que eso es lo que obtenemos nosotros. Y de esas migajas que tenemos nosotros, vamos a hacerlo mejor. Y Dios, en su gran misericordia y amor, sabe esas cosas. No tengo que hablar hebreo, ni tengo que conocer nada de hebreo. Lo que Dios me reveló en español es lo que voy a hacer, lo mejor. Es lo que puedo hacer. Entonces dice Moisés, dice que Moisés, hay una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Moisés, para los judíos es el gran profeta. Después de Moisés no hay nadie más grande. Bueno, pero viene Yeshua y para el cristiano, para los judíos que creyeron en que Yeshua era el Mesías, Yeshua fue más grande que Moisés. Ahora yo creo en Moisés, yo sí creo en Moisés, que fue un gran profeta, un gran hombre de Dios, pero también creo que Yeshua es el Mesías. Y a través de esto tenemos que darle su lugar a Moisés y su lugar a Yeshua. Entonces Yeshua, bueno, vamos a hablar primero de Moisés. Moisés dice la palabra de Dios que era un hombre, un niño muy bonito y que su madre tuvo compasión de él porque el faraón los quería matar a los bebés niños y la madre lo vio hermoso y lo puso en una canasta y lo mandó al río. Y dice que la hija del faraón, cuando lo ve, lo saca y le puso Moisés. Saben que, bueno, no sé si usted te has puesto a pensar que Moisés no era su nombre. No era su nombre. Su madre no creo que le llamó Moisés. De acuerdo a la tradición judía, tenía otros nombres. Moisés no era su nombre. Ese es el nombre que le dio la hija del faraón. ¿Y qué significa Moisés? Sacado del agua. Es lo que significa. Entonces Moisés en realidad representa el agua. Es lo que representa Moisés el agua. Y esa agua, ¿cómo le puedo decir? Eh, Representa la ley. Moisés representa la ley y el agua. Ahora viene Yeshua y Yeshua es nacido de una virgen. No con relación carnal de hombre con mujer, sino dice que nace del Espíritu de Dios. O sea que Yeshua representa el Espíritu. Moisés representa el agua. Y ese espíritu que representa Yeshua, es más, nosotros nacimos del agua, porque cuando fuimos criados en el vientre de nuestra madre, estábamos en una bolsa de agua. Es la parte humana nuestra que nace, la parte carnal que nace del agua. Pero cuando ya crecemos, y dice Yeshua, es necesario que nazcas otra vez, pero nazcas del Espíritu. O sea, Yeshua representa el Espíritu. Y ese espíritu representa la gracia. La gracia es un favor que no se merece. O sea, como seres humanos, fallamos, pecamos. Y de acuerdo a Moisés, necesitamos morir, apedreados o quemados
o lo que diga la ley. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel siguiendo la ley de Moisés? Pues esta mujer necesita ser apedreada porque fue vista adulterando, fue encontrada adulterando. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Dicen, ustedes son muy buenos para interpretar la ley. Pues avienta la primera piedra si tú te crees muy limpio. Y dice la historia que todos se fueron. ¿Por qué? Porque Yeshua no viene a condenar, no viene a matar al pecador. Viene a restaurar, viene a exhortar, a cambiar. No a aniquilarlo, porque cada persona tiene una oportunidad de arrepentimiento, que es el mensaje desde el principio de la creación. Que te arrepientas. Haces mal, arrepiéntete. Busca, en vez de hacer el mal, y en vez de ponerte amargado y a tomar a drogas o a querer suicidarte, cambia, busca ser mejor. Ese es el mensaje desde el principio de la creación. Es el mensaje de Yeshua, la gracia. Entonces, cuando nosotros nos creemos muy buenos en siguiendo mandamientos, aún bíblicos, y juzgamos a otros, o condenamos a otros, o no podemos convivir con otros porque no creen como yo, realmente nos creemos muy buenos. Y Yeshua vino a condenar esa manera de pensar. Nosotros somos iguales. A veces yo caigo y alguien me tiene que levantar y exhortar. A veces vas a caer tú y yo tengo que exhortarte y levantarte, no condenarte, ni dejarte de hablar. Entonces, Yeshua, ahora, una cosa que Yeshua, aunque es mayor que Moisés, Yeshua no está en contra de Moisés, que es la ley. Y en Mateo 5:17, ya lo conocemos muy ese pasaje, Mateo 5:17, dijo Yeshua, no piensen que yo he venido para abolir la ley y los profetas. No, no vine a eso, vine a cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Y cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aún más pequeños, será llamado muy pequeño en el reino de Dios. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que Yeshua no vino a anular los mandamientos. Pero nosotros que entendamos esto, ¿cómo vamos a guardar los mandamientos? ¿Cómo se guarda el sábado? ¿Cómo se guarda el sábado? Entonces, eh, a mí me dicen, ¿sabes, guarda el sábado? Y digo, pues, ¿qué es guardar el sábado? ¿Cómo quieres que guarde el sábado? Oh, mira, no prendas la televisión, no leas el periódico, ah, eh, quédate en tu casa o vete a la iglesia. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿de dónde sacamos todos esos reglamentos de cómo guardar el sábado? Entonces, viene un rabino o un maestro diciendo, mira, haz esto y no hagas esto. Entonces, pues para mucha gente tiene sentido y empezamos a hacer ese tipo o vivir este tipo de vida, de reglamento que me puso un rabino o un pastor o mi padre, mi madre. Pero realmente no hay una manera de cómo guardar el sábado. No hay una. Si hubiera algo bien claro, no hubiera divisiones. Pero no hay eso. Entonces la gente se va a la playa ay, porque este hombre es un pecador porque se fue a la playa y este está viendo la televisión y es un pecado ver televisión el sábado y empieza una guerra, empieza a ponerse el dedo a cada persona de que tú estás mal y yo estoy bien. Y les aseguro que todos estamos mal y todos estamos bien. En unas cosas estamos bien y otras cosas estamos mal. Entonces, donde entra la gracia de Dios. Y Dios, cuando nos conectamos con Él nos va revelando poco a poco cosas que yo tengo que hacer o no hacer. Yo tengo que hacerlo, pero no tengo que implantárselo a otra persona. Yo te puedo decir lo que creo, mis experiencias, pero no te puedo hacer que tú creas como yo, hasta que Dios te revele. Entonces, si realmente yo te amo o tú amas, porque dice amar al prójimo, entonces mi meta sería hacerte que tú busques a Dios para que Dios te revele tal vez lo que se me fue revelado a mí, pero no es de pelearnos y gritarnos y separarnos como seres humanos.
Entonces, si nosotros creemos que Yeshua es el Mesías, tenemos que escuchar esta palabra de Dios, que es de Él. En Lucas capítulo 6, 46, Lucas 6, 46, Yeshua dice esas palabras muy, pero muy fuertes, que, o sea, cuando yo las leo, digo, o sea, me hace pensar como persona individual, ¿qué voy a hacer con esas palabras? Porque mi Señor no es mi pastor. O sea, mi Señor no es mi pastor de la iglesia, ni mi papá, ni un rabino. Mi Señor es Yeshua. Y él dice, ¿y por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque ha- había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza y contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, le estoy diciendo, mi mensaje no es para el incrédulo, ni para el judío, ni para el musulmán, ni para... No, mi mensaje personalmente es para aquel que proclama que Yeshua es el Mesías. Es para los mesiánicos, es para los cristianos. Para todo aquel que dice que Yeshua es el Mesías y que es el Hijo de Dios, este es el mensaje mío. ¿Por qué? Porque los que no creen, ¿para qué voy a hablar con ellos si no creen? O alguien cree otra cosa, pero yo estoy hablando con la gente que cree en Yeshua como el Señor. Y Yeshua no vino a enseñar fiestas, ni cómo te vistas, ni esas cosas. Aunque le estoy diciendo, ahorita vamos a ver, no es de que estoy en contra de esto, que no, quiero aclarar esto, yo no estoy en contra de las tradiciones judías, ni de las fiestas, ni de nada de eso. Yo estoy a favor de esas cosas, ¿ok? Pero vamos a poner cada cosa a su lugar. Entonces, nosotros eh, tenemos que practicar lo que Yeshua dice, no lo que Moisés dice. Y le voy a decir una cosa, no Moisés, sino la interpretación de los que interpretan la ley de Moisés. Porque si interpretáramos la ley de Moisés, entonces al adúltero hay que apedrearla, al adúltero hay que apedrearlo, al niño que se porta mal hay que apedrearlo. Es de acuerdo a la ley de Moisés, pero ¿cómo están interpretando? ¿A qué se refiere Moisés con esas cosas? Porque realmente mucha de la ley, la mayor parte de la ley de Dios escrita en el Antiguo Testamento no se puede guardar. O es más, no es que no se pueda guardar, se puede guardar, pero ¿por qué es que los judíos no hacen eso? Apedrean a sus hijos, porque dice, si tu hijo es rebelde, dice, llévalo a Sanedrín y ahí a que lo apedree toda la congregación. O una mujer que está adulterándolo, que la... No, no se hace eso en el judaísmo. Entonces, a qué estamos peleando que hay que guardar la ley? A qué ley se está refiriendo? Entonces, le digo, Moisés vino a dar la ley y esta la ley es muy dura, la ley te apunta a la muerte, pero Yeshua viene a la gracia, al perdonar y al restaurar. No está en contra de la ley para nada, no está diciendo que la ley es mala o que no sirve, sino que debemos de guardar la ley, pero cuando fallamos, no podemos apuntar al otro. Entonces, por eso tenemos que predicar a Yeshua. Y este amor, o lo que hizo por nosotros, me hace a mí a estar atento a todo lo que yo digo, a lo que como, a lo que veo, a cómo actúo. Todas esas cosas me afecta a mi manera de funcionar como persona. Entonces, Yeshua escribe a los fariseos, que eran muy religiosos, y le digo, nosotros realmente, yo creo, y escuché una vez una canción de una persona y decía que nosotros somos como los fariseos. Y así es, nosotros vivimos como fariseos. Cada persona hoy en día, no sé, si tú vienes a mi casa y me ves que estoy viendo una película,
me dirías, oh, anda predicando y anda enseñando, mira, viendo esa película, es un hipócrita. Y tal vez en nuestra cabeza, o mira la manera en que se viste, o mira, empezamos a criticarnos como que yo estoy mal y tú estás bien. Y tal vez yo piense de ti lo mismo. O sea, todos criticándonos y apuntándonos y maldiciéndonos por dentro, pero no hay nada de verdad, de nadie de nosotros. Entonces, Dios en este momento, yo creo que esto de la epidemia que está pasando ahorita es como una oportunidad grande para nosotros de recapacitar lo que estamos haciendo y predicando y enseñando. Y no nada más eso, sino que soportando. O sea, una persona que dice, mira, vota por Trump, es un gran presidente, o mira por miren, este hombre va a ser mejor. Realmente no sabemos lo que estamos diciendo. Porque si esa persona que tú votaste hace mal, tú fuiste parte del voto. O al revés. Entonces, es peligroso andar diciendo o, ¿cómo se puede decir? Afirmando cosas que realmente no sabemos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y mucho sensitivismo en lo que estamos haciendo. Entonces, Yeshua dice en Mateo 23 a los religiosos, gente como tú y como yo, que decimos que guardamos el sábado y que no comemos puerco yo me he visto modesto y modesta. Dice Yeshua, le dice a estas personas, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Dice, porque pagas el diezmo de la menta y pagas el diezmo del eneldo y pagas el diezmo del comino. Dice, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Han descuidado lo más fuerte de la ley, dice, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice, estas cosas, o sea, la justicia, la misericordia y la fidelidad, dice, debías de haber hecho. Esto es lo que tenías que haber hecho, sin descuidar aquellas. O sea que Yeshua no está en contra de los mandamientos, de las tradiciones, sino está en contra de que le demos más valor a, oh, yo prendí mis velas en Hanukkah y me comí unas donas porque la tradición dice que tienes que cocinar en aceite. Si no cocinas en aceite, no estás guardando la fiesta correctamente. Y estas son puras estupideces. eh, para gente inmadura que no ha crecido. Entonces, ya nosotros tendríamos que ser gente realmente entendida en esas cosas. Hanukkah es bueno, es bonito y el mensaje muy importante el mensaje de Hanukkah, pero no son las donas ni el aceite. Y la masa en Pesach no es lo que nos va a salvar. Si limpias tu casa de toda la levadura y sacas todo el pan y todo eso, no vamos a agradar a Dios con eso. Para nada. No sé de dónde estamos agarrando estas ideas nosotros eh, que realmente nos están destruyendo. Cuando deberíamos de sacar todo lo que es el pecado, la chisme, la mentira, el adulterio, todas las cosas, esas son las cosas que tenemos que sacar de nuestra casa. No nada más en Pesa, pero en todo el tiempo. Y estas festividades, en su tiempo, traen un mensaje muy bonito, muy grande y muy poderoso. Pero nosotros nos vamos sobre la sombra todo el tiempo. Entonces, en conclusión, yo quiero terminar con este pasaje en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, yo te recomiendo que todo ese libro de Hebreos es súper importante para los creyentes en Yeshua o en las mesiánicos que creemos que somos judíos o venimos descendientes de judíos. En Hebreos capítulo, todo el capítulo casi, o es todo el capítulo, dice así, lo voy a leer, dice así, dice, pues ya que la ley tiene la sombra, la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma, o no la realidad misma de las cosas. Nunca, o sea, la ley nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que la ley, si nosotros guardamos la ley al pie de la letra,
Dice, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. ¿A quién? ¿Acercarse a dónde? Acercarse a Dios. La ley es solamente las sombras. La sombra, Moisés, en otras palabras, Moisés que representa la ley, es una sombra de la realidad. ¿Cuál es la realidad de acuerdo a nosotros que creemos en Yeshua? Yeshua es la realidad de la ley. O sea que Moisés es la sombra del Mesías. Eso es lo que representa Moisés. Dice, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero esos sacrificios, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando Yeshua, en el rollo del libro. ¿Qué es el rollo del libro? No sé si usted se pone a pensar eso. ¿Qué es el rollo del libro? Es todo lo que es la Torá, toda la Tanakh, los profetas, los salmos, los proverbios. Todos están hablando, apuntando al Mesías. Entonces, si el Mesías ya vino y creemos que Yeshua es el Mesías, tenemos que escuchar su voz y poner en práctica lo que él enseñó. Dice, entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, el Mesías, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, o sea, Yeshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de pecados, perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces dice, hermanos, el mensaje es este, dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo en él, que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es lo que estamos hablando, teniendo nuestro corazón purificado, o sea, no nada más es creer, sino purificar nuestros corazones de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y considerémonos como estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esto es importante, el siguiente verso dice, cualquiera que viola la ley de Moisés, muere sin misericordia, por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Entonces, nosotros tenemos que volver. O sea, lo que dice el mesianismo o las raíces hebraicas, hay que volver.
Y lo que están diciendo es volver a nuestras raíces hebraicas. ¿Cuáles son raíces hebraicas? Oh, ponte los sisis, déjate la barba, ponte una kipa, haz esto y haz el otro, y no hagas esto y no hagas esto. Son reglamentos de, de Moisés. Pero esos reglamentos de Moisés no están abolidos por Yeshua, jamás. Pero estas cosas no nos hacen mejores ni peores. Lo que dijo Dios, y esto no lo escribí, no estaba en el tema de hoy, pero eh, por alguna razón me salió cuando estaba leyendo una parte de la Biblia, y era el parte del libro, creo que era el libro de Oseas, donde dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, pero misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, con esto, con este mensaje, hermanos, de la semana pasada, manteniendo nuestra fe y tomando nuestro lugar en la familia de Dios, tenemos que reconocer los 3 puntos que quise dar: es la fe en Yeshua, es las escrituras fueron dadas a los judíos o al pueblo de Dios, no a los gentiles. Entonces, realmente nosotros no tenemos mucha, yo diría que muchísimo, no entendemos de la palabra de Dios, ah, sino que tienen que ser los judíos los que nos explican. Y estos judíos que nos explicaron estas cosas fue Pablo, fue Pedro, fue Juan, Santiago. Ahora, para los judíos, para el judaísmo, el Talmud es la explicación de la Torá. Entonces, pero muchos judíos no leen la ley, no leen la Torá. Lo que leen es el Talmud, es la explicación de la ley. Nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿qué creen que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo. Estamos leyendo la explicación de la ley a través de los discípulos de Yeshua. El Talmud y el Nuevo Testamento es el Talmud para el judío, el Nuevo Testamento para el creyente en Yeshua. Y eso es lo que te quiero decir. Dejemos de estar buscando en el judaísmo cómo vivir, porque entonces estamos volviendo a la ley de Moisés. Cuando ya vino la gracia, que ya vino el Hijo de Dios a explicarnos cómo vivir. Entonces, le digo, muchos judíos en el tiempo de Yeshua decían, oh, pues yo guardo los mandamientos. Dijo Yeshua, sí, ven y sígueme. No, entonces, nosotros estamos en la misma cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a seguir a Moisés o vamos a seguir a Yeshua? Entonces yo digo, vamos a seguir los dos, la sombra y a Yeshua. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar un balance, algo que realmente tenga sentido, para no vernos como, haz de cuenta como un chango que quiere ser un león. O no chango, pues no estoy diciendo que somos changos, ¿ok? Pero no puede ser un chango imitar a un león. Entonces nosotros somos gentiles, estamos en la diáspora y vamos a hacer lo mejor eh, que podamos hacer con lo que tenemos y el lenguaje que hablemos. Pero hay gente que aprende unas 10 palabritas y ya sabe hebreo y enseñando hebreo a otras personas que no creo ni que sepa lo que está diciendo. Pero si nosotros entendemos esto y ustedes quieren seguir esto, vamos a comenzar la semana que viene a leer la palabra de Dios en Génesis, pero de una manera no legalista, sino una manera que nos lleve a una vida plena, realmente que tenga sentido en todo aspecto. Entonces, yo aquí termino. Voy a abrir el, ah, el- el tema. Bueno, voy a concluir y quiero ver si usted tiene preguntas, pero miren.